acupuntura, homeopatía, iridiología, iridiología, consejero de biodescodificación, asesor de salud del campo de la alimentación, renacedor certificado directamente por Leonardo Orr, maestro Reiki. Comentábamos de su currículum que es maestro Reiki. Él es un experto en terapias de constelaciones familiares, que es el tema que vamos a tratar un poco el día de hoy, que tiene que ver mucho que ver. Musicoterapia también maneja. Las terapias florales, tanto de Saint Germain como del Dr. Bach. Él es instructor y facilitador internacional con más de 35 años de experiencia, dictando talleres, seminarios, conferencias, cursos en varios países, porque nuestra institución está asociada a FIADASEC, la cual se encuentra en varios países, tanto de América como de Europa. Él también ha impartido conferencias en diferentes universidades, colegios, escuelas nacionales e internacionales, sobre temas de crecimiento, desarrollo humano, sanación, meditación y relajación. Es un gran investigador de la energía, del aura humana y bueno, también, entre otras cosas, él ha sido parte de los facilitadores del Diplomado en Valores y por la Paz, que se impartió a docentes en Monteplata. Él es socio fundador de ADASEC República Dominicana y además fue el coordinador del 7º Congreso Internacional que se celebró en República Dominicana a nivel de FIADASEC. Así es que le damos al doctor Richard un aplauso virtual para recibirlo. Bueno. Me vendió la mujer. Bueno. Sí, está el micrófono en tus manos, Richard. Estamos felices y agradecidos de que compartas con nosotros. Bien, muy buenas noches a todas y a todos los que gustosamente están aquí compartiendo este encuentro, de compartir este tema que a nosotros nos encanta, pero es tan amplio, pero lo quiero dejar incentivado para que a partir de ahora ustedes sientan la curiosidad, la necesidad, el entusiasmo, el anhelo de buscar todo lo que hoy vamos a mencionar. Ahorita, como dicen ustedes, les decía, uno en la sociedad nuestra es capaz de hacer grandes investigaciones, historias, películas, grabaciones, documentales, libros. Y hoy en día está despertando, pero cuán olvidado tenemos el tema de la familia, nuestra historia familiar. Yo tengo pacientes que muchas veces cuando le hago la pregunta de su abuelo, dicen, no, yo no conocí ni conozco el nombre de mi abuelo. ¡Wow! Qué triste oír eso. Por la causa que sea, sin juicio. No conocieron ni siquiera a veces ni a su papá, ni han hecho la investigación para saberlo. Es decir, estamos desconectados. Muchas personas hemos encontrado esa desconexión con la familia. Parte de la investigación que yo hago cuando un paciente me pregunta sobre ese tema es que lo pongo a hacer su árbol genealógico y le digo, plantéame tu árbol ahí para yo conocer tu familia. Y cuando hacen vamos a decir, la figura del árbol, lo ponen como en filitas indias, papá, mamá, en filas indias. No, ni siquiera le dan un orden al árbol, es decir, un desorden grandísimo. Entonces eso quiere decir que si la sociedad está así, el individuo está así, la sociedad está así, el país está así, la sociedad, la humanidad también está así. Yo siempre digo que nuestra humanidad, nuestra sociedad está gravemente enferma, de verdad que se lo digo, no como médico, sino como ser humano que yo veo
cientos y cientos de pacientes. En mi vida he visto yo no sé cuántas miles de personas. Son más de 35 años viendo pacientes. Y la verdad que uno se da cuenta que sí, hay muchas enfermedades, pero hablar de que la humanidad está enferma, pues algo no anda bien. Hoy queremos aportar un granito, por eso le dije a Marta, bueno, Martita, vamos a dar el tema porque así a lo mejor incentivamos. Allá en México es uno de los países que está a la vanguardia de la búsqueda de los ancestros, en México tiene una calidad en eso grandiosa porque inclusive allí el creador de las constelaciones iba constantemente, el señor Bert Hellinger, que ya no está en este plano. Y hay grandes institutos allí de constelaciones y de que le encantan los trabajos con el árbol genealógico y buscar. Y bueno, la película Coco es la mejor película que nos describe la situación de nuestra familia, cómo andan, cómo cuando alguien comete un error en la familia lo excluyen, no importa que tenga muchas cosas buenas, si cometió un error está excluido y no se habla de él nunca jamás, lo que le pasó al músico, al tatarabuelo de Coco. Entonces, pues bueno, este tema nace por una inquietud de que habían cosas que se repetían y que uno era afín a ciertas personas de su familia, una afinidad que no sabía, porque no habíamos creado ningún vínculo, una afinidad al papá, una afinidad a la mamá, o una desgracia o un problema con el abuelo, con el bisabuelo, o con un tío, con un hermano, etcétera. O con ciertas personas en la vida, o con un padrino. Hoy vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que hay detrás de todo este tema cuando hablamos de la importancia de los dobles en el árbol genealógico. ¿Están viendo ahí la presentación por casualidad? Sí, 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 Richard, perfecto. se ve muy bien, sí. Bueno, entonces vamos a ver que los ancestros familiares, un ancestro es como un progenitor, o sea, un antepasado directo. El término también suele ser usado para referirse a un grupo de familia, como un grupo como familia o como pueblo, como una etnia, del cual un individuo o un grupo de individuos desciende. Nuestros ancestros familiares son aquellos que vinieron primero que nosotros, es decir, estuvieron antes que nosotros y seguirán estando, aunque se vaya una generación, la siguiente sigue llevando esas historias de esos que vinieron antes y que nos dieron la vida. Pero sobre todo esas 4 generaciones que más nosotros nos han vinculado o que son más vinculantes. Los vínculos son como ese tejido que nos une a las personas. Por ejemplo, nosotros estamos unidos a mamá de forma obligatoria porque mamá y papá son los que nos atienden los primeros meses, los primeros años. Sin ellos no pudiéramos vivir. Prácticamente nos vinculamos y cuando nos hacemos pues ya creciditos, nos vamos vinculando con nuestros hermanos, con nuestras familias, y hacemos un vínculo tan grande que deseamos siempre pertenecer a esa familia. Entonces de ahí que nace esas 4 generaciones que vamos a ver ahí. En este caso ustedes se ponen aquí, luego aquí a la derecha está el padre, siempre se colocan así, papá, mamá. Entonces detrás de ellos, abuelos, maternos y paternos. Y detrás de ellos, bisabuelos, paternos y maternos. Y si yo le preguntara a ustedes, cualquiera que pueda abrir el micrófono un momentito, ¿cuánto detrás de los bisabuelos, cuántas personas habrían si esto continúa así? Miren, a ver, cuenten. Porque yo le he preguntado a las personas, dime los nombres de tu abuelo o colócame, preséntame tu árbol y se le olvida un bisabuelo, se le olvida un abuelo, ponen uno solo. Bueno, una cosa, es como si no tuviéramos la conciencia del árbol. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos irían aquí detrás de esto? Que serían los tatarabuelos. A ver, Martita, ábrele el micrófono. 16. 16. O sea que este tendría 2, 2, 2 y 2, que son 8, más 8, 16. Esos serían los tatarabuelos. Y detrás de los tatarabuelos, ¿quiénes están? Los chornos, o chosnos, no sé allá en México cómo le dicen, pero aquí le decimos los chornos, detrás de los tatarabuelos.
serían 32, ¿verdad? 64, otros 64, 100. Es decir, cuando uno viene a ver, es un flujo de seres que hay detrás de nosotros y todos estos han vivido una historia enorme. Miren, ustedes quieren saber cómo son sus proyectos, sus ideas, sus conceptos mentales, todo lo que se gesta en el plano mental. Estudien la historia de su bisabuelo. Ah, pero es que yo no tengo historia, no, mis abuelos nunca nos contaron. Bueno, pues hay alguna forma de mover eso, claro que sí. Los bisabuelos no conectan con el plano mental, así como los abuelos no conectan con las emociones, el plano emocional, así como los padres no conectan con el plano sexual y nosotros con el plano de la hermandad, los tíos, los hijos, ese plano físico, material también. Entonces, fíjense que hay una trascendencia en eso. Quiero compartir mis 4 generaciones. Ustedes se van a reír. Ah, no, yo tengo ya el cabello ya blanco. Miren mis 4 generaciones. Estos son mis hermanos. Y va en el orden del mayor, yo que soy el segundo, mi hermano el tercero, que cree que es artista, el cuarto, el pequeño de los varones, y la pequeña que ya no está con nosotros, pero que ella pertenece a nuestro árbol, porque aunque ya no estén, ellas siguen perteneciendo. Y si hubiera ocurrido, como yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿usted tuvo alguna pérdida? Ustedes saben que eso es muy difícil, que ellos digan eso. Y ella me dijo, bueno, no, 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 así como gagueando. Entonces, yo le dije, pero dígame mamá, porque yo estoy haciendo el árbol genealógico y si hay una pérdida, yo quiero ponerla. Porque si hubiera, si hubiera la historia de una pérdida y vamos a suponer que ocurrió entre el primero y el segundo, hay que ponerlo ahí. O el tercero y el segundo y el tercero. O el último, ella. O el primero, antes del primero. Pero no, me dijo que no. Ese es mi padre y ese es mi madre. Ya él no está. Mi mamá continúa con nosotros, gracias a Dios. Y estos son mis abuelos. Estos son los maternos. Fíjense, una pura cepa dominicana y un libanés que vino a los 14 años del Líbano, cuando su familia le montó en un barco y le dijo a su tío que venía con él, le dijo, la mamá de mi abuelo le dijo a su hermano, ¿verdad? El tío de mi abuelo, le dijo, mira, tú que vas para, ¿cómo le llamaban? Para el Caribe, no, ellos le llamaban para las islas. Eh, por favor, llévate a este niño de 14 años porque lo andan buscando para ir a la guerra y cada vez que van a la guerra los hijos nuestros vienen muertos. Entonces yo prefiero que se vaya contigo y que viva por allá aunque no lo vuelva a ver. Oigan, qué historia tan hermosa. ¿Eh? Una mamá desprenderse del hijo y nunca más volvió a saber de él. O sea, es como un acto de sacrificio y a la vez de amor permanente. Y bueno, gracias a él, pues estamos aquí. O sea que hay que agradecer ese viaje. Y así mi abuelo paterno, mi abuelo Enrique, como me llamo yo me llamo Ricardo Enrique, el segundo nombre es por él, y mi abuela Tatá o Altagracia, que casualmente también se llamaba Altagracia la otra, abuela. Miren cómo el árbol recoge los nombres. Y detrás están mis bisabuelos, como no tengo foto de ellos, puse una imagen, mis bisabuelos paternos y maternos. Yo quiero que ustedes tomen un screen surf de eso. Bueno, ese no, pero algo parecido para que ustedes cuando puedan hagan su árbol de esa manera. Yo lo tuve que juntar con Photoshop. Yo busqué una gente que me ayudara a montarlo porque no teníamos, ni siquiera los hermanos estábamos juntos y estábamos en un desorden porque a veces ella estaba adelante, él estaba atrás, el padre se ponía adelante o la mamá. No, este es el orden de los hijos y el orden del árbol. En una foto, cuando uno ve fotos de su árbol, comiencen a revisar sus fotos, miren a ver quién están delante y quién están detrás. Los grandes deben estar detrás, los pequeños debemos estar delante. Así que esta es una foto sanadora. Primer tip de sanación que os doy a ustedes es que hagan una foto de su familia y lo colocan en su sala. Y eso da una fuerza enorme y da una energía maravillosa en el lugar donde está. Sistema de familia. Nosotros conocemos sistema político, sistema económico, sistema contable, pero también el sistema del cuerpo humano, ¿verdad? Hecho por aparatos, órganos, tejidos, células. Pero el sistema familiar como que
tiene una importancia de segunda o de tercera o de cuarta. Este es nuestro sistema familiar que debemos rescatar, el cual implica que todas las historias de ella, de ellos y de ellas, desde sus inicios, tanto transgeneracionales como generacional de ahora de las cuatro, se implican, nos implicamos y nos vinculamos todos. El árbol genealógico y la familia parecen palabras sinónimas. La familia es lo permanente, oigan bien, lo permanente. Estaba antes de que llegaran, ya estaba la familia. Nosotros le pertenecemos mientras vivamos y seguirá existiendo después de nosotros. Fíjense bien, es como si fuera inmortal, ¿verdad? Es una generación de vivos que caminan como mínimo con 2 generaciones de muertos a la espalda hasta la línea de meta donde le toca subirse a la espalda de la siguiente generación de vivos. Como dice aquí el dibujo, reescribió una y otra vez la historia de su árbol genealógico hasta lograr que resplandeciera como un árbol sanado. Fíjense, él con un hilo y una aguja cosiendo su árbol. Nos toca ayudar un poco al árbol cuando hacemos conciencia de ello. Un sistema familiar, estamos vinculados, tanto los vivos como los que se fueron, o a los cercanos, o a los que nos ayudaron, y hasta a los que nos hirieron. Fíjense, en el sistema familiar se vinculan no solamente las familias biológicas, sino, vamos a suponer, una persona que vivió con nosotros todo el tiempo, pero no era familia, ya está vinculado a nuestra familia. Un padrino que era el jefe de esa casa, aunque él no era nada, pero él tenía un poder muy grande, se vincula con nosotros. Una vecina que te vivía metida todo el tiempo y que cocinaban juntos y que comían juntos, también se vincula. O sea que hay muchas formas de vínculos. Nos vinculamos cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando trabajamos en la sexualidad, nos vinculamos. Es decir, los vínculos están a la orden del día. Y cuando 2 parejas tienen muchos años conviviendo, están vinculados. Y si tienen que dejarse, aunque se dejen, siguen vinculados. Por eso los vínculos no se rompen. Los vínculos se sanan si acaso, pero no puedo decir que déjame coger una tijera y cortar este vínculo que me tiene este hombre que me hizo tanto daño. No, 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 no. Es más, hasta personas que han tenido desgracia con otras personas y han matado a personas, ese muerto se vincula con la familia también. Hasta eso se mira en estos trabajos. La información viaja. Nuestras familias son campos de información donde se almacena todo lo que sucedió y del cual estamos interconectados. Eso se llama los campos morfogenéticos, presentes a través del tiempo y serían determinados por lo ocurrido antes de esa especie. Miren, Robert Sheldrake, que es un biólogo inglés, descubrió estos campos de conciencia que conectaban a todo. Él contaba la historia y siempre yo la cuento porque es como muy enseña mucho. En esa época de los años 1930, en la época de allá de Inglaterra, las casas tenían una terracita donde los que vendían la leche le llevaban unos potes de leche con unas tapitas de cartón y lo dejaban en la puerta, ahí que cualquiera podía pasar y llevársela, pero bueno, eran otros tiempos. Ahora se llevan la leche y el envase, pero bueno, ahí se dejaban la leche y las cosas. Y entonces venían los pajaritos y trataban de buscársela, como decimos acá. Pues un pajarito se le ocurrió hacer un hoyo en la tapita de la leche y comenzar a beberse la leche en forma de chupársela con el piquito. Y de repente, a la semana, todos los pajaritos estaban en el barrio destapando todas los litros de leche. Es como si el hablador del pajarito inicial fue y se lo contó y se conectó con todos y en ese lugar tuvieron que cambiar el tipo de tapa y ponérsela de metal para que no dañaran la leche. Ustedes dirían, bueno, pues eso es una conciencia animal que de alguna manera se quedó entre todos ellos y se compartió en esos días. Pero lo resulta es que llegó la guerra y ya no había leche. Y claro, pasaron años, los años 45 y los años 40 y tanto, se acaba la guerra. Pasaron muchos años, ya esos pajaritos se habían muerto 2 o 3 veces. Habían otros pajaritos, ¿verdad? Volvieron a poner la leche igual.
Pues, ¿qué ustedes creen que pasó? Los pajaritos volvieron a hacer lo mismo, ya ellos tenían memoria de eso. Es decir, es como si una conciencia colectiva se amplificó y cada pajarito, si eso ocurre en ellos, ¿qué no va a ocurrir con nosotros? A nosotros nos encanta hablar del wifi, el wifi. No sé cómo le dicen ustedes, los españoles le dicen el wifi o el wifi, pero nosotros todos tenemos un router, un wifi que nos conectamos con todo el mundo. Ahora mismo todos estamos conectados a través de esto que estamos comentándole a ustedes. Entonces, hay una memoria, no solamente del vientre que traemos cuando estamos ahí, sino también nos conectamos con la familia, aunque ya no estén. Pero también nos enredamos, le llamamos enredos sistémicos, dinámicas ocultas, eventos trágicos que quedan en el campo genético o el campo morfogenético de la familia. Y esos problemas o esos enredos, si no se resuelven, si no son resueltos o acomodados adecuadamente, se pueden manifestar en una cadena de destinos, pero destinos trágicos que también se llevan a la relación de pareja. Porque como no lo solucionamos, lo seguimos proyectando en las generaciones siguientes. Todos miembros de tu sistema tienen derecho a pertenecer y de ser reconocido. Reconocido por concepción, por accidente, por aborto, por pérdida, otros, todos pertenecen. No puede haber una exclusión. Es que ese hombre hizo mucho daño, no queremos que hablen de él, aquí no se menciona en la familia. No. Por más malo que sea, él pertenece a la familia, nos guste o no nos guste. Pero es que él era un criminal, así mismo es que él era tal cosa, pero él sigue perteneciendo. No podemos cortar la foto, como ustedes se acuerdan de la película de Coco, que cortaron la foto del tatarabuelo y que era músico y que el niño Miguel quería ser músico y no lo dejaban porque ser músico era abandonar la familia. Es una película genial, véanla por favor si no la han visto. Quiero que veamos este pequeño videíto que se llaman Cargas Heredadas de los Ancestros. Voy a dar, me dicen si se oye o no. Por favor, Martita, me comenta. ¿Se está oyendo? Sí, Richard, muy bien, se escucha. Perfecto. Dura unos 3 minutitos. Repetición o reparación en el árbol genealógico. Una vez que hemos comprendido que por encima de todos nosotros hay 4 líneas generacionales, heredándonos cargas emocionales, dramas sin resolver y programas de vida que no nos corresponden, podemos comprender que objetivamente, dentro de toda esta historia familiar generacional, pueden existir también patrones e historias positivas que no están mal para recibir, para repetir o heredar. Desafortunadamente, son más los aspectos negativos, tristes y desafortunados los que pasan hacia nosotros como memorias celulares y memorias inconscientes que nos obligan, sin darnos apenas cuenta, a vivir una vida que no exactamente es ideal para todos nosotros. El simple hecho de conocer historias familiares o las vivencias específicas de alguno que otro miembro de la familia sí pudiera lograr que nosotros hagamos elecciones distintas, que tomemos decisiones distintas, que modifiquemos comportamiento y con ello logremos cambiar nuestra historia. Cuando hacemos nuestro árbol genealógico es importante tener claro lo siguiente: de nuestros padres heredamos tan solo el 25% de carga emocional, que si bien podría significar algo ligero, no lo es tanto, dado que son justamente las emociones de nuestros padres desde nuestra concepción y hasta nuestros años de edad las que pueden marcar nuestra personalidad, fortalezas, salud e incluso nuestro éxito económico y amoroso. De nuestros abuelos, es decir, del padre y de la madre de nuestro papá, del padre y de la madre de nuestra mamá, heredamos un 50% de carga emocional.
Por lo tanto, la vida y obra de cada uno de estos 4 personajes pesa todavía más sobre nosotros. Y aquí, justo en esta generación, ya hay dramas significativos. Historias de abuso, violencia, abandonos, pérdidas económicas, que en sí mismas ya cayeron sobre nuestros padres, sí, pero lo hacen con más fuerza sobre nosotros. Se pudiera decir incluso que la mayor parte de las vulnerabilidades con respecto a nuestra salud se encuentra aquí, en esta línea, en la línea de los abuelos. Y de aquí recibimos los conflictos que detonaremos en nuestra vida presente o futura como nietos. Por encima de los abuelos tenemos a los bisabuelos, y de ellos heredamos el 75% de carga emocional. Nuevamente, esta línea determina fuerte nuestra vida amorosa, reproductiva, económica, pero con mayor incidencia la vida reproductiva. De esta línea proviene casi siempre el interés o desinterés por tener hijos, el miedo a perderlos, el miedo a no tenerlos, y si nos ponemos a analizar, realmente la época de los bisabuelos fue en su momento un tiempo con poca evolución y crecimiento en el ámbito de la salud o la medicina, por lo que ser madre no siempre fue una linda experiencia. Sobre los bisabuelos tenemos todos nosotros a 16 tatarabuelos, todos ellos heredándonos un lindo 100% de drama emocional. Para sorpresa nuestra, resulta que todos nosotros somos copia exacta de alguno de ellos. Pensamos igual, nos comportamos igual, tenemos los mismos miedos y frustraciones, logros, éxitos, etc. Es realmente imposible conocer a profundidad la vida y obra de cada uno de esos 16 tatarabuelos, pero que heredemos el 100% de sus personalidades y suerte ya no es algo para nada positivo. Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a aprovechar que Dora Mellín ha abierto el micrófono. Eso. Bueno, yo no sé cómo ustedes vieron ese video, pero a mí me impactó mucho. Y miren que yo he visto muchos videos, pero yo dije, wow, qué fuerte. Y nosotros nos hemos perdido de tantas historias nuestras. Me gustaría que abrieran sus micrófonos cuando vayan a hablar ahora, porque me gustaría oír si alguno de ustedes, sin haber conocido a un ancestro de esto, tienen una condición de ser igualita a un bisabuelo o un abuelo que no conocieron. Porque miren, yo decía, ¿por qué a mí me gusta comer con tal cosa, con una fruta? Yo, por ejemplo, me encanta comer. A mí me relaja mucho porque cada vez que voy a los sitios ya saben que yo como con guineo. No sé si ustedes le llaman guineo allá en México, plátano, no sé. Pero bueno, a mí me encanta comer con guineo. Bueno, Cuti sabe que tenía que buscarme mi guineo allá cuando iba a la casa. A Marta pues no la ha tocado, pero el día que ya vaya tiene que tenerme mi racimo de guineo. Dicen, es que te acuerdas de tus ancestros, los monos. Digo yo, pues sí, a veces de vez en cuando. Entonces, resulta que mi abuelo, me entero, o bueno, yo ahora pensando, yo cuando era muy pequeño, mi abuelo comía totalmente con guineo todo el tiempo y con cosas dulces. Entonces, y yo decía, ¿por qué me encanta el dulce de naranja? Claro, después, investigando las historias, me enteré que mi abuelo paterno era loco con el dulce de naranja y yo soy igualito y llevo su nombre. O sea que yo soy doble por nombre de mi abuelo. Cada uno que tengamos el nombre de un familiar, nos convertimos en doble. Y eso lo veremos ahora en esta segunda parte. ¿Alguno de ustedes tiene alguna historia así de que de repente hacen cosas que lo hacían su familia y ustedes no supieron nunca hasta que alguien que conoció a don fulano, pero esta muchacha hace lo mismo que hacía el bisabuelo de ella, de esas personas que quedan todavía mayores y conocieron nuestra familia, nos hablan, es igualito, hace las mismas ademanes, mueve la cabeza igual o se comporta igual, camina igual. Y nosotros no, bueno, podríamos decir es que la herencia, no solamente es la herencia, hay algo más allá de la herencia. Es esa conciencia familiar que nos conecta a todos. Porque uno
Fíjense cómo estamos conectados. Ustedes allá en su casa y yo aquí aquí en el Caribe. Eso unos años para atrás era imposible. Imagínense a los abuelos de uno, decirle que éramos capaces de hablarnos y vernos, pues no era posible. Entonces, estamos conectados por aparatos, pero nosotros somos más que aparatos. Tenemos un cerebro que es más que cualquier sistema de estos electrónicos que hay. Y tenemos imágenes para formar imágenes, todo eso. Realmente la imagen se forma en el cerebro. Nosotros no estamos, o sea, nosotros interpretamos la imagen, realmente la estamos haciendo con esto aquí, no es con los ojos lo que reciben la información. Entonces, no hay por qué decir que esto parece un sueño. No, es que es así. Nosotros tenemos una conciencia individual, pero hay una conciencia de familia que nos conecta con la familia. Hay una conciencia del país, hay una conciencia colectiva. Todos estamos conectados. Y ese es el gran problema de la humanidad, la desconexión, no solamente con la familia. Estamos desconectados hasta con la casa. ¿Saben cuál es la casa? La tierra. Y nos desconectamos desde el momento en que comenzamos a utilizar sobre todo todos los plásticos, los tenis de plástico, los zapatos de plástico, ya no nos conectamos con la tierra, no tenemos ningún... Entonces vivimos desconectados. Entonces, ¿qué humanidad puede vivir desconectado de la tierra, de su origen? Cuando los antiguos nos decían la importancia de conectarnos con la tierra, de conectarnos con la familia, etcétera, etcétera. ¿Alguno de ustedes tiene alguna historia? Uno por lo menos. Y así pueden abrir, déjenme ver sus caras los que puedan. Veo a Tanya, mi gran amiga Tanya, Dios mío, bendiciones Tanya para ti, un saludo cariñoso, siempre con muchos recuerdos de ese hermoso lugar que es la Buena Vibra allá en Tepoztlán. Dios mío, si ustedes no conocen ese hotel, se están perdiendo de una de las cosas más bonitas y hermosas de México, que es el hotel La Buena Vibra. Bueno, ahí te hice tu anuncio, Tanya. Gracias, Richard, gracias. Cuéntenme, a ver, ¿alguna historia de ustedes tienen? A ver, don Toño, mi amigo, hermano, Toño. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo para ti, hermano Toño. Nada más para comentarte, mi nieto, el hijo de Mayra, Sí. se parece mucho a mí físicamente y todos los ademanes los tiene. Le gusta mucho estar en casa, no le gusta salir. Casi todo mi modo de ser, él lo heredó, pero estamos vivos los dos. Entonces, es raro, ¿verdad? Y a este niño, el maestro, cuando vino, le escogió el nombre, le dijo que le pusieran Gabriel. Gabriel. Ah, Del arcángel, el nombre del arcángel Gabriel. sí, sí. Okay. Entonces eso, pues, si se puede lograr, aún estando los dos en vida, una herencia genética. Así es. Los dos estamos vivos, pero somos muy parecidos. Y curiosamente, él se siente contento con parecerse a mí. Ah. Bueno, pues quiero que sepa que él es doble suyo. Y usted verá qué significa ser doble, que yo sé que usted lo sabe. Pero para las personas, cuando se lleva el mismo nombre, se es doble por nombre. Si él se llama, no sé cómo se llama el niño. Gabriel. Gabriel, pero no tiene otro nombre, Gabriel solo. Sí, nada más solo. Ah, bueno, por nombre no es doble suyo. Se llama Alejandro Gabriel. Ah, gracias a Dios que le pusieron otro nombre. Porque cuando a veces ponemos nombres de seres espirituales, muchas veces se quedan la vida de esas personas. No solamente es importante la espiritualidad, sino que se quedan arriba y se olvidan de la tierra un poco. Entonces también hay que estar entre el cielo y la tierra, ¿eh? Eso es importante. Los nombres es nuestra primera posesión que la vida nos da, son los nombres. Por lo tanto, hay que escoger los nombres correctamente. Y traten de no repetir los nombres de la familia. Los nombres hay que cortarlos inmediatamente. Por ejemplo, el nombre mío está repetido como una postalita, decimos acá. Y yo le dije, mamá, ¿de dónde me pusieron el nombre mío? Y ella me dijo, bueno, eso viene de tu bisabuelo. Cuénteme historia de mi bisabuelo. Ay, mijo, nosotros no podíamos preguntar eso, nada. Pero dígame algo. No, yo no lo conozco. Ay, mamá, pero era su abuelo. Sí, pero nada. Entonces, mientras yo buscaba y escarbaba,
apareció una prima de mamá y me dijo, yo tengo una historia de tu bisabuelo. ¡Wow! Y comenzó a contarme la historia de Ricardo, lo inteligente que era. Digo yo, claro, tenía que ser. El hombre se había casado con una hija de unos españoles en esa época y tenían 8 hijos. ¡Wow! ¡Qué fructífero! Pero entonces la mujer en el último parto murió, en el 8º hijo, que era mi abuela. Oigan qué cosa. Y él se quedó con sus 8 muchachos. Y entonces la historia es que le querían quitar los padres de la que era esposa de él, le querían quitar todos los bienes porque tenían mucho dinero en esa época y tenían actos completos. Y él decía, pero esa es mi mujer. No, ustedes no están casados. Pero ¿cómo con 8 muchachos no estoy casado? Eso es más que casarse. Y bueno, y me contaba una historia hermosísima. Y no le voy a contar cómo salió adelante porque se la buscó. Y ahí yo me di cuenta que yo heredé algo de él por esa forma en que él se buscó las cosas, que yo siempre yo salgo adelante ante esa crisis tan bárbara que le pasó a él. Y digo yo, fíjense cómo la historia viaja en el árbol. Y yo la viví como si hubiera estado ahí viendo todo cuando me contaba eso. Y así ustedes verán que ahora, a partir de ahora, el hecho de estar aquí, van a permitirse la oportunidad de sanar su árbol. Hagan, busquen y creen su árbol genealógico. Comiencen como la foto que yo le puse, ustedes delante, sus padres detrás, detrás sus abuelos, detrás sus bisabuelos, y hasta donde puedan. Yo estoy buscando mi árbol genealógico hace mucho tiempo, y inclusive en la red hay una serie de plataformas que uno se inscribe o paga algo para ayudarle a encontrar los ancestros. Bueno, hasta la prueba esa que hace de la saliva para encontrar mi generación, yo me la mandé a hacer, yo mandé a Estados Unidos mi saliva y realmente me mandaron la información correctísima. Salió un 20% de libanés y ellos no sabían que yo tenía a mi abuelo libanés. Un 23% español, 4% indígena. Yo qué sé, decía, tenía un poquito de esto, o sea, una cosa espectacular. Así que comiencen a escarbar un poco ese tema para que conozcan sus familias. Bueno, para no cansarlos más, ir redondeando, vamos a entrar en el tema. El tema que nos hizo venir acá a compartir con ustedes, no son estos secretos que están aquí, sino que vamos a ver lo que son los dobles. ¿Qué es ser un doble? Hoy escuchen bien porque basado en esto que vamos a... Ser un doble de un ancestro significa que la historia que vivió este ancestro te incumbe. La palabra te incumbe tiene que ver contigo, hermano, hermana. Está relacionado contigo, te afecta o te beneficia. Puede ser en desgracia, pero también puede ser cosa en tesoros. Si se trata de una historia positiva, tú heredas de ese ancestro esa buena suerte, esa capacidad, esa habilidad, esa fortuna, y además porque lleva esos recursos incorporados. Y viceversa. Es decir, que la historia, como le pasa a Papá Toño, que él es doble de su nieto porque se parecen, padre a hijo. O sea, ¿qué relaciones deben verse ahí con esto? Bueno, debe revisarse en un árbol la relación de los padres con los hijos, los abuelos paternos con los nietos, los suegros con nueras y yernos, tíos, sobrinos, bisabuelos, bisnietos, tatarabuelos, tataranietos, todo eso hay que mirarlo en el árbol. Que la vida le permita antes de que desaparezcan esas fotos. Así que a buscar a partir de ahora. Este es el cuadro que quiero que lo tengan presente. Yo me imagino que algunos de ustedes conocen estos temas, pero, perdón, por si ya lo conocen, pues lo voy a hacer también para los que no lo conocen. Aquí está lo que se llama la afinidad sencilla, es decir, aquí está a lo que se refiere es a que hemos nacido en meses de la misma columna, es decir, si yo nací en enero, yo soy afín a los familiares nacidos en enero, en abril, en julio y en octubre. Si nací en febrero, a mayo, agosto, es decir, yo estoy relacionado con este grupo. A ver, Marta, me gustaría oír, ¿en dónde naciste tú? ¿En qué mes? En el mes de junio. Entonces, eres afín a todas las personas que nacieron en marzo, en septiembre y en diciembre. Se puede decir el día, no el año, el día de tu nacimiento, de Sí, junio. sí, el 20. El De junio. 20 20 de de junio. junio.
Ok, te vamos a tomar como modelo a ti. 20 de Sí. junio. Entonces ya tú sabes que esos son afines, afinidad, y esos son dobles. Ya lo veremos ahora. Ya ustedes saben que ese cuadro, ay, ¿cómo es el cuadro? Bueno, yo le voy a mandar un pequeño materialcito para que tengan y comiencen a buscar y está incluido el cuadro. Pero si se le olvidan, ya ustedes saben que son 3 columnas, donde aquí está el 1, el 2 y el 3, y así siguen, 4, 5, 6, y ya, y se acuerdan del cuadro. ¿Está bien? Como Martita nació el 20 de junio, ¿verdad? Por lo tanto, pertenece a la tercera columna aquí y se da fin a todas las personas de tu familia que pertenecen a esa columna. ¿Reconoces a alguien, ya que tu mami está ahí, que haya nacido en marzo, en septiembre o en diciembre? ¿O una de tus hijas? ¿O uno de tus abuelos? ¿O un tío que haya nacido? Por eso le dije, ojalá que puedan tener algunas fechas para que lo cojamos. Sí, tengo información aquí, ¿Mm? pero en marzo no, En septiembre tampoco, ni en diciembre. en septiembre tampoco, en diciembre no. Richard, esto es pues de parte, como mencionaste, de papá y de mamá, ¿verdad? Sí, no, y de abuelo y bisabuelo, y a veces hasta personas muy, es más, hasta los esposos a veces, aquí hay que meter a toda esa gente que han estado con uno, que hasta verán ustedes más adelante cuando ustedes investiguen la fecha de nacimiento de sus esposos, como ustedes, por ejemplo, mire, yo nací en agosto, aquí, en el 30 de agosto, pero mi mujer también nació en agosto, en el 17, y yo en el 30. Somos doble por fecha, por, vamos a decir, por día de nacimiento y por estar en el mismo, aquí somos doble. Entonces, no sé tu esposo, si alguna de las niñas coinciden No, acá o qué. mis hijas no son de esos meses, mis papás tampoco, Bueno, mi esposo tampoco, pero ¿y si eliges a otra modelo o hombre? a ver otra modelo, Cuti o Tanya o Aquí algo. está Cuti, ella quiere ser modelo. A ver, A Cuti, ver, Yo siéntate. soy del 19 de junio. Yo soy del 17. 19 de 19 junio, de junio, Cuti. Y junio. mi mamá es del 21 de marzo. Y Entonces, yo, 21 de marzo, no, por fecha, ella es doble por acá, ¿verdad? Por estar en el mismo, por la afinidad, pero así de marzo no. Aquí está afine los que nacieron cerca 10 días después del 19, que son 29, y 10 días antes, que son 9. Del 9 al 29, quien haya nacido en ese de junio, y nació por ahí, son doble tuyo por nacimiento, por fecha de nacimiento. 19. ¿Eh? Mi hijo nació el 15 de junio. Ah, él es doble tuyo, Y mi nieto el 25 de junio. son doble también. Ustedes ven, y eso tiene una implicación. Se dan afín todas las personas que pertenezcan a tu misma columna, por lo general serán familiares con los que compartes gusto, platicas cómodamente, te rías, la misma profesión. Son personas con las que te entiendes muy bien. Y hay un rango de 10 días antes y 10 días después, como vamos a ver. Muy Esta es bien. la tabla. Gracias. Esta es la tabla. Gracias. Entonces, miren, existen los dobles por nombre. ¿Se acuerdan que los nombres, los dobles, qué significaba un doble? Que yo heredaba muchas cosas positivas, pero también toda la historia estaba relacionada conmigo. Pero los dobles por nombre son los contratos inconscientes que limitan nuestra libertad y que condicionan nuestra vida. Los nombres son eso. Porque los nombres, si los nombres que normalmente nos ponen son los que están: Lucía, Sofía, Hugo, Martín, Pablo, nombres, y muchos de ellos coinciden con los nombres de nuestra familia. Entonces yo puedo ser doble de alguien en mi árbol si llevo el mismo nombre de algún familiar. Puede ser un nombre sencillo o un nombre combinado. Vamos a salir de aquí para verle las caras y hablar una cosita. Richard, A ver, eh, yo creo que Oscar, dicen que yo me parezco mucho a mi tío, que tenemos el mismo día, 26 de agosto. que nacieron. Sí, que Entonces, inclusive también igual, el sonido de la voz cuando yo tenía yo como 10 o 12 años, cuando yo hablaba yo así, ahí en la familia,
Sí. pensaban que estaba hablando mi tío. Él es ya me lleva como 20 años de diferencia. Entonces Y usted es doble pensaban que por parecido también. pensaban que estaba hablando Seferino y no Oscar. Ok. Y dicen que me parezco a mi suegra, que, o sea, la que es actualmente, ella conoció a mi abuelo. Dice, oh, pero tú te pareces mucho a tu abuelo, que ya tiene, que murió más de 50 años. Bueno, ¿cuántos años tienes tú, Oscar? Yo tengo 43. O sea que no conociste a tu abuelo. No lo conocí. Entonces, fíjense que cualquiera que conozca las costumbres de tu abuelo va a poder decir, oye, este muchacho hace cosas que hacía su abuelo, pero Oscar nunca lo vio. ¿Por qué se da eso? Lo vamos a ver ahora. Porque uno dice, bueno, sí, es que la herencia, pero no solo es la herencia. Es que, fíjense que Oscar es doble por fecha de nacimiento y por parecido también. Porque cuando nos parecemos por ejemplo, yo y mi mamá nos parecemos muchísimo. Yo sé que soy doble por ella, por, por nacimiento, pero también soy doble posiblemente por concepción. Como, ya veremos ustedes. No sé, otra persona, Tanya, a ver, cuéntanos un chin de ti, cariño, si se puede. A ver, Richard, yo soy del 30 de julio. 30 de julio, vamos a buscar el cuadrito. Vamos a ver el cuadrito que nos dice. A ver, me voy para atrás. Me voy para atrás. Aquí el cuadrito. ¿Cuál es 30? 30 de julio, o sea, de los rosados. Julio. ¿No? De julio, Rosadito. sí, rosadito. Entonces, mira, Tanya, si naciste en julio, el 30, Sí. enero, la gente que nacieron de tu familia en enero, en abril, en julio y también en octubre, son parte de tu clan, de tu doble. Entonces, Ok. no sé si tú reconoces a alguien que haya nacido en enero de tu familia, Bueno, o en abril, o sí, en por octubre. ejemplo, en octubre, Paul, mi esposo, es de octubre, ¿De qué? del 19 de octubre. Pues sí, es doble contigo, es Ajá. doble contigo por cercano de los 10 días antes, 10 días después. ¿Quién más? Mi hermano, el 30 de abril, 30 de abril. o ya se pasa, no sé si Me se pasa, pasa, es doble se por, pasa. sí, es doble por Ok. color. Sí. Tiene que ser 10 días, ¿no? Entonces en julio también tengo a mi hijo el 24 de julio y mi hija el 13 de julio. O sea, fíjense cómo ella atrae en esa columna. Todo esto, cuando yo le mande el material, le voy a despertar la curiosidad más grande para que a partir de ahora comiencen a buscar todo lo que tenga que ver. Y hay más de ahí, porque esto es un taller. Yo le estoy dando unos tics solamente, que no creo que dé tiempo a darle todo lo que yo Richard, preparé. por eso tienes que regresar a México. Ya sabía, ya sabía. Ay, no te imaginas cuánto extraño al grupo, a todos ustedes. Claro que sí. Bueno, Richard, sí. Buenas noches. Buenas Soy noches. Fabiola de Guadalajara. Hola, Fabiola, encantado, cariño. Gracias, igualmente. Richard, yo te quería comentar de mi hija, la primogénita, la mayor. Sí. Ella se llama Fabiola Beatriz, porque yo me llamo Fabiola Beatriz, pero mi mamá era Beatriz y mi suegra es Beatriz. ¿Y quién era Pero Beatriz? ¿Quién era Beatriz en esa familia? O sea, ¿de dónde nació ese primer origen de ese nombre? el primer origen, la verdad, no sé, de parte de mi mamá, creo que nadie, se lo pusieron porque mi abuela quedó huérfana de madre cuando nació, entonces no sé de dónde vino el Beatriz. Y de parte de mi suegra, tampoco, la verdad, no sé, ella es libanesa, de origen, de ascendencia libanesa, y tampoco no sé por qué le pusieron Beatriz, pero mi mamá me puso Fabiola Beatriz, cuando nace mi hija le ponemos Fabiola Beatriz, y Beatriz fue por las abuelas. Pero Bueno, lo curioso es que no se parece a ninguna de nosotros, ella es la copia fiel de su papá. perfecto. Bueno, lo interesante de esto es el nombre. Miren, cuando Sí. uno viene a la vida, lo primero, la primera, ¿cómo le digo yo? La primera posesión que nos da la vida es el nombre. Oigan, qué cosa más hermosa. Por eso debe ser un nombre con un poder grande. No le vayan a poner Hitler, no le vayan a poner Mussolini, no le vayan a poner
qué sé yo, díganme un señor de estos maravillosos que han transformado la historia, ¿verdad? No, pónganle Adán nombre. José. Bueno, no, mire, a mí me dijeron, yo tengo una hijadita que se llama María José, y yo relajando con mi comadre le digo, comadre, ¿de dónde vino ese nombre? Bueno, tú sabes, María, José, la historia bíblica que da paso a que ellos, digo, sí, no, de María y José salió Jesús, perfecto. Bueno, llegó Jesús, porque no salió de ahí, sino que llegó Jesús, porque yo me imagino a José como habrá dicho, bueno, yo no he tocado a esa señora, yo no la he tocado, pero ya me anunciaron que está ahí. Entonces es una sátira muy interesante, porque yo le dije, mire, comadre, a lo mejor el primer novio de la hijada mía se va a llamar Jesús. Bueno, dicho y hecho. Tenía un noviecito que se llamaba Jesús. O sea, fíjense cómo son las cosas. Y digo yo, bueno, y por ahí andan los cuentos. Entonces, los nombres tienen que ser puestos y no se deben repetir. Ya si ya están puestos, como en el caso mío, yo hice mi trabajo de sanación de mi nombre. Al principio a mí no me gustaba, tengo que confesárselo. Y miren que es un nombre precioso, Ricardo. Y entonces, un padrino mío, allá en mi pueblo, yo soy de un pueblo del este, se llama Atomayor, parece que es un hato bien grande, me llamaba Richard, en inglés Ricardo, Richard. Entonces a mí todo el mundo me llama Richard y me encanta Richard. ¿Y por qué me encanta? Bueno, era un padrino que yo quería mucho, muy chévere y todo, pero mi nombre era Ricardo. Entonces yo oculté un poco a Ricardo, porque como habían tantos Ricardo en la familia, yo no, como que no quería. Pero claro, ese es mi nombre y estoy registrado así. Entonces, y pasé por un trabajo y tuve que hacer lo que se llama sanar mi nombre. También le voy a mandar Hola, Richard. le voy a mandar a Marta parte del material para que vean cómo se puede sanar el nombre cuando uno lo tiene repetido y que etcétera, etcétera. Bueno. Hola, Richard. Hola. Richard, ¿me escuchas? Sí. Soy Carolina Villanueva. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Hola, Carmen. Carolina. Ah, Carolina. Hola, Carmen. Ajá. Sí. Hola. Oye, mira, estoy escuchando tu plática que está muy interesante. Tengo una pregunta. Sí. En todas las generaciones pasadas, yo tengo 58 años, sí. En todas las generaciones pasadas, los padres y los abuelos daban los nombres, evidentemente, de sus antecesores o de alguien de la familia, como lo has comentado. O del calendario. Yo tengo la pregunta es, ¿eso es una coincidencia de vida o en cuanto a lo que tú estás mencionando, o simplemente era una costumbre de vida? No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Mira qué pasa. Es decir, si esto viene por una tradición, sí, ajá, también. Pero no solamente tradición, viene también por la supervivencia. Ok, también por la supervivencia. Pero, bueno, ahorita me explicas por qué la supervivencia. Pero bueno, entendiéndolo más o menos de la manera que yo quiero, a la pregunta que quiero llegar. Eso, cuando tú dices que tenemos una carga o a través de los nombres, sí. Mi mamá, por ejemplo, se llama Carolina, yo soy Carolina, la hija de Marta es Carolina, ¿no? Sí. Entonces, si esa carga por los nombres sería por una consecuencia de lo que estás, de las generaciones pasadas que lo daban por una costumbre, por lo que tú puedes mencionar, ¿cómo entonces se convierten en esa carga de nombres? ¿Sí me explicó lo que quiero preguntar? Sí, bueno, mira, cada caso es diferente, Carolina, pero ustedes saben que la supervivencia está por encima de todo. La gente siempre quiere mantener unido o quieren preservar su historia y que les recuerden. Alguien, creo que fue aquí, no, fue ahorita, alguien me llamó y me dijo, mi nombre es, yo creo que lo copié aquí porque yo nunca había escuchado ese nombre, déjenme ver. Alexfasis, oigan, Alexfasis. Yo lo anoté, yo dije, wow, mi hija, mucho gusto, nunca había tenido un nombre así. Dice, sí, ahí hay tres generaciones. Dios mío, papá, mamá y abuela. Digo, hermana, usted está poseída por esos tres beleaguers. Usted está
O sea, la dependencia de ella no es clave. O sea, se va a sentir aprisionada porque es una forma de llevar las cargas de ellos. Yo le cuento mi experiencia, pero no tiene que ser esta la contesta. Carolina seguramente es un nombre que quiso preservarse porque quién sabe lo que le pasó a la primera Carolina que no se resolvió. Y como el árbol hace que todo siga y continúe, lo que no se resuelve, lo resuelve la generación siguiente, pues envían en el inconsciente colectivo de esa familia, porque la familia tiene un inconsciente que lo une a todos. Y uno cree como que es uno el que decide muchas cosas, pero inconscientemente, mire, hasta arrastramos y traemos, quién sabe si un hijo suyo después atrae a una chica y se casa con ella y se llama Carolina también. Hasta eso sigue preservándose. No sé la causa porque cada causa es diferente y uno debe investigar cuál fue la causa de que Carolina se repitiera tantas veces, pero hay formas de sanar eso porque cada vez que se pone el nombre a un descendiente más y más, se va debilitando esa persona. El nombre va perdiendo fuerza. Entonces, ¿y por qué va perdiendo fuerza? Porque es una forma como, imagínense la carga que tiene esa Carolina de todas esas historias de la familia que uno desconoce. Entonces, una de las formas de uno saber es ver la vida de cada uno. Por ejemplo, Carolina debe ver cómo fue la vida de su mamá debe ver cómo fue la vida de sus abuelas e ir mirando eso para darle una mirada consciente. La Yo le historia. llamaría, desde de mi conocimiento o participación, Sí. Eso sería como una carga genética, ¿cierto? No solamente genética, es una carga ancestral, es una carga inconsciente que llevamos, porque ahora le voy a poner para que usted vea lo que son las cargas. Mire, bueno, voy a hablarlo ahora. Mire, el cerebro tiene una memoria impresionante de guardar todos los sucesos y esas memorias se quedan guardadas no solamente en el cerebro, sino en la conciencia y en el inconsciente. Entonces, ese inconsciente no solamente se queda aquí, sino que pasa de generación en generación. Hasta ahora uno había creído que solamente era la carga genética, pero no, hay una carga que se transmite en la pertenencia, que es una carga, estén vivos o ya no estén. Siempre es una forma de llevarlos a ellos. Usted verá con los ejemplos que le voy a poner ahora, cómo la gente repetía por ser doble cosas de su padre que tenían el mismo nombre. Entonces, hay cosas que hay que bueno saberla para darle una mirada, porque a veces tenemos eso como forma de reparar lo que pasó. Es como las profesiones. Hay personas que estudian derecho, o sea, abogado, porque en su familia han habido varios abogados y se sigue repitiendo la profesión. ¿Y por qué será? Cuando uno investiga es porque muy atrás ocurrieron grandes violaciones de los derechos de familia y no hubo nadie que lo defendiera. Entonces el árbol hace que el inconsciente mueva como digo yo, sus hilos para que alguien comience a estudiar derecho y el otro derecho. Y ustedes ven que uno cree que no, es que a mí me gusta. Yo estudié medicina y yo creía que a mí me gustaba, que era porque me gustaba. Claro que sí que me gustaba, pero yo me enteré después que mi papá quiso ser médico y no pudo. Miren yo. Como él no pudo, se metió enfermero. Entonces yo me enteré eso después. Yo no sabía nada de eso. Yo creía que era porque a mí me gustaba poner inyección a los animalitos, a la mariposita, agarrar los pajaritos y pues, endezar la plata y se va a ser médico. No. Era porque el inconsciente tiene una información que nos va manejando en muchas cosas y uno cree que es uno, Carolina. Ojalá que los materiales que le voy a mandar despierten en ti la investigación cada vez más, porque esto es muy largo para compartir. Sí, muchas gracias. Sí, es muy interesante. Son las 10 y no quiero abusar de su tiempo y quiero comentarle este tema que nos falta, así para que vayan viendo algunas cositas, aunque ya le voy a, como quiera, le voy a mandar el material. Ya doble. Mire, doble por profesión. Vamos a ver el doble por la profesión. Pueden ser doble alguien en mi árbol si ejerzo la misma profesión o actividad de algún familiar. Puede ser la misma carrera profesional, las mismas actividades laborales o las mismas capacidades manuales. Toda profesión o actividad que desarrollemos en nuestra vida
no es casualidad, no es un gusto, son reparaciones que uno viene a realizar con respecto al clan de la familia. Si se sigue repitiendo es porque la reparación no ha quedado resuelta. Policías, por ejemplo, militar, vigilante, velador, todas relaciones con búsqueda de la autoridad del padre. Juez, abogado, todas relacionadas con salvar las injusticias de la familia que pasaron. Políticos, tan bellos, delegados, senadores, sindicatos, todas relacionadas con prestigio del clan. Médicos, enfermeras, terapeutas, todas relacionadas con la salud del clan. Y así, electricidad, maestros, entrenadores, etcétera, etcétera. Hay gente que vienen y que son dobles por fecha de nacimiento. Son personas que muestran la misma fecha de nacimiento y lo serán también todos aquellos familiares cuya fecha de nacimiento entren en el rango de 10 días antes de nuestra fecha y 10 días después. Señores, hay niños que nacen el mismo día que nació el padre o la madre, o nació en el mismo mes y el mismo día o cercano. Son dobles por nacimiento, por la fecha. Ahora ustedes van a conseguir todas las fechas de sus familias, de sus tíos, sobre todo de los que están por encima de ustedes, porque esa es la gran relación, porque los que están por debajo son los que van a estar relacionados con ustedes, ellos con ustedes, no ustedes con ellos. Entonces, aunque tienen una afinidad, pero el fuerte es ese, con el que está por encima de nosotros. Entonces ustedes van a mirar ahora toda la familia, la fecha de nacimiento y la fecha en que fueron concebidos también. La fecha de concepción, sí. ¿Y cómo yo descubro cuándo fui concebido? ¿Algunos de ustedes saben cuándo fue concebido? ¿En qué mes? Porque hay un truco para saber eso. Si alguna familia mía tiene la misma fecha de nacimiento o el mismo rango de nacimiento y tiene la misma fecha de concepción que yo, soy doble por concepción y por nacimiento. Entonces, si mi fecha de cumpleaños coincide con la fecha de concepción de otro familiar, o bien mi fecha de concepción coincide con la fecha de nacimiento de mi familiar, el rango de 10 antes y 10 después, todo va a estar relacionado por eso. Y eso me hace ser doble. Y esta es la tabla que ustedes saben. Hay una cosa que se llama heredero universal. No sé si ustedes conocen uno, yo tengo un ejemplo que fue mi abuelo. Ser heredero universal significa que yo heredo su proyecto de vida, su comportamiento, su gusto, sus vicios, sus vidas, su amor, todo aquello que ella fue y vivió. Él nació un 20 de febrero del 1800 tanto, no me acuerdo, 90. Y él murió en 20 de febrero del 87. Oigan, el mismo día que nació, murió. No sé si ustedes conocen casos así. Eso se le llaman heredero universal y tiene un significado muy grande. También hay dobles por fechas de defusión. Es decir, puedo ser doble de alguien en mi árbol si mi fecha de cumpleaños coincide con la fecha de muerte de un familiar. Doble por fecha de defusión más heredero universal. Mi fecha de nacimiento es exacta a la fecha de defunción de mi familia, la fecha de nacimiento el 30 de junio, fecha de defunción de mi bisabuela paterna el 30 de junio, entonces usted es un doble por defunción y heredero universal. También aplica el rango de 10 y 10. Todo esto tiene luego una explicación. Entonces miren estos ejemplos en video, qué interesante, esto dura unos minutitos. Ahora bien, ya hemos hablado de las cargas que podemos heredar de cada línea generacional y a esto hay que hacerle solo algunas precisiones, comenzando por la más importante. Solo heredarás dramas de tus dobles. Así es, y de este modo tal vez tú no seas doble de ninguno de tus padres, tal vez no seas doble de ninguno de tus 4 abuelos y tal vez resultes ser doble de alguno de tus bisabuelos. O tal vez seas doble de tu madre, de un hermano de tu padre y de alguna tía abuela. Cada uno de nosotros somos dobles dentro de la misma familia de personas específicas distintas y esto estará determinando nuestro destino. ¿Cómo saber si somos dobles de alguien en la familia? Analizando los nombres y los cumpleaños. Conocer a nuestros dobles dentro de la familia obviamente nos ayuda, por supuesto, a descubrir buena parte de nuestra carga emocional heredada. Aquí podemos seguir con las especificaciones porque podemos descubrir 2 aspectos importantes de los dobles.
1. O estamos repitiendo sus dramas, o 2. Estamos reparando sus dramas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si eres doble del bisabuelo y él tuvo un negocio muy próspero que lo hizo inmensamente rico, pero ese negocio se perdió por asuntos legales, dejando a tu bisabuelo en la ruina, pueden ocurrirte dos cosas. Si repites, puedes lograr tener un negocio igual de próspero, puedes ser inmensamente rico igual que tu bisabuelo, pero al final tu negocio se perderá por asuntos legales. O si reparas, puede ser que jamás te atrevas a poner un negocio y vivas conformándote con tu sueldo de empleado, porque inconscientemente ya sabes, ya sientes que poner un negocio terminará mal y obviamente no quieres arriesgarte y terminar en la ruina. Veamos otro ejemplo. Tú eres doble de tu abuela materna. Ella se casó con un hombre que la amaba, formaron una familia, tuvieron 5 hijos, entre ellos a tu mamá, y tu abuelo muere de pronto en un accidente, dejando a tu abuela viuda, sola, sin sustento y con la obligación de sacar 5 hijos adelante. Si repites, puede ser que logres formalizar un matrimonio estable y amoroso con 5 hijos, pero tu esposo tal vez sufra un accidente que te dejará sola, viuda y con la obligación de sacar adelante a tu familia. O si reparas, tal vez llevas toda tu vida negándote a formalizar relaciones amorosas con nadie, que nadie se te acerque. Puede ser que siempre conozcas a hombres infieles para no lograr la formalización de la relación, o tal vez te enamores de personas casadas porque así evitas formalizar nada. Tal vez vivas negándote a tener hijos y vayas por la vida sí añorando una familia, sí añorando una familia estable, un marido estable, pero tal vez al mismo tiempo vives rechazando la idea, porque inconscientemente no quieres sufrir, no quieres quedar viuda, no quieres la responsabilidad de cargar tú sola con 5 hijos. Un ejemplo más, tú eres doble de tu papá y de tu abuelo paterno. Tu papá se quedó huérfano a los 12 años y siempre te ha platicado lo mucho que sufrió tu abuelo, su padre, al quedarse viudo. Y lo mucho que ha sufrido él, tu papá, al quedarse sin su mamá. Él te cuenta que su mamá murió a los 37 años cuando dio a luz a su tercer hijo, tu tío, que afortunadamente sí sobrevivió. Si repites, tú puedes elegir inconscientemente a una pareja que presente en su momento problemas reproductivos, conflictos en el parto, que la lleven a fallecer y a ti te lleven a quedar viudo justo al nacer tu tercer hijo. Si reparas, puede ser que inconscientemente estés buscando una pareja que sea doble de tu abuela, para que sea tu madre simbólica, de ti como doble de tu papá. O tal vez vivas buscando una esposa simbólica de ti como doble de tu abuelo. Te negarás rotundamente a tener más de 2 hijos, porque inconscientemente sabes que luego del tercer embarazo ella fallecerá. Te enamorarás de mujeres que quizá no quieran tener hijos o no puedan tener hijos, para no correr el riesgo de quedarte viudo. Vivirás con miedo a quedarte solo, vivirás con miedo a quedarte con la responsabilidad de sacar adelante a tus hijos solo, o tal vez te niegues y rechaces la idea de tener hijos. Bueno, es un tema bien interesante, ¿verdad? Es un tema que nos pone a reflexionar sobre la memoria que tiene el cuerpo de la información de los ancestros. Es decir, hay lo que se llama los ciclos biológicos memorizados. Es un psicólogo, Fleischer, apellido Fleischer, pudo materializar a través de unos estudios donde se vio la relación que hay en los ciclos biológicos que vivimos nosotros. Miren, pregúntense ustedes, las que ya han salido de su casa, ¿cuándo ustedes se hicieron independientes? Por ejemplo, yo le pregunto a Marta, Marta, ¿cuándo tú te hiciste independiente? De que ya tú no dependías de tus padres. Ya tú, Hasta que me casé, antes no. ¿qué edad tenía? 27. Bueno, entonces, el ciclo biológico de los 27, el cuerpo reconoce eso. Cuando lo multiplicamos por 2,
27 y 27 son 44, 54. ¿cuánto? 54. Bueno, todavía Marta no tiene 54, pero Sí. ¿ah, sí? Este año cumplo. Ah, qué casualidad. Pues a los 54 viene un cambio muy importante en tu vida. Eso escríbelo. Es así. Cuando el doble del primer, vamos a decir, acontecimiento, y así los acontecimientos cuando pasan, ustedes ven que hay acontecimientos que se repiten, y a los 10 años vuelven y se repiten, y a los otros 10 años vuelven y se repiten. O sea, ciclos biológicos que el cuerpo tiene guardado y que lo pone en función, lo pone a que aparezcan. El inconsciente es como, para el inconsciente el orden, por ejemplo, de los números en la fecha es lo mismo. Hay lo que se llama los dobles por espejo. Por lo tanto, hay que poner en especial atención cuando el árbol, en el árbol y buscando afinidades con fecha de nacimiento o de defunción, uno se encuentra con, mi fecha de nacimiento es el 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Pero la fecha de concepción de mi abuelo fue el 12 de julio. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver? Pero fíjense que el inconsciente no coge eso, sino que capta. Y entonces, imagínense que una persona, como le pasó a una persona que conocemos, o que, bueno, que se han estudiado muchas personas con nombres así, que de repente buscan todos los métodos para que salga embarazada, están bien, se hacen estudios, están correctos, ¿no? Las trompas están bien, los espermatozoides están bien, pero no queda embarazada. Buscan in vitro tampoco, y bueno, y pasan la vida luchando. Y cuando uno estudia su fecha, resulta que la fecha de concepción del esposo de ella es la fecha de concepción de su padre. Entonces, claro, el inconsciente dice, ¿cómo yo me voy a acostar con mi padre para tener hijos? O sea, una cosa así, hasta eso hemos podido ver cosas doble por parecido físico, como ya vimos. Déjame no pasarle esta. Miren, parecido físico, no se rían con esto, ¿eh? Entonces, a veces los animales, ¿verdad? También dicen que se parecen mucho a su dueño. Pero bueno, maestros, y ya por último, para no cansarlos más, aunque me dijeron que era 1 hora y media, ¿verdad, Marta? Nosotros comenzamos a las 9:10 y 15. Entonces, en el árbol hay lo que se llaman los maestros. Son todos aquellos familiares que nos heredan enseñanzas y ejemplos a seguir en esta vida. Aquella abuela que ayudaba al prójimo, aquel bisabuelo que supo ahorrar para vivir tranquilo en su vejez, incluso puede ser maestro de aquellas personas en el árbol cuya historia no queremos repetir. Mi bisabuelo puede ser mi maestro si él era asesino serial. Yo debo aprender en esta vida que eso está mal y que no debo repetirlo, porque muchas veces el maestro nos viene a enseñar lo contrario, lo que no debemos hacer. A los maestros hay que buscarlo con especial cuidado porque solo se distingue realizando cuentas matemáticas. El cálculo que se hace para encontrar es sumar y restar el número 6 meses a mi mes de nacimiento. Por ejemplo, yo estaba buscando quién era mi maestro en mi familia. Miren, yo nací en agosto. Agosto, vamos a contar 6 meses después de agosto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Febrero. Señores, en febrero nació mi abuelo, el 20, y yo soy doble de mi abuelo, y soy mi abuelo. Y para mí es el ser más importante que ha tenido mi familia, ha sido mi abuelo. Qué casualidad, ¿verdad? Entonces yo dije, wow, él me vino a enseñar, porque él me decía, tú tienes que ser un hombre de bien, tú vas a aprender el conocimiento espiritual y divino, tú eres un hombre inteligente. O sea, él me decía tantas cosas. Para mí era como si me estuviera programando todo lo que yo debo ser. Y bueno, mi mamá me dice cosas hermosas de que decía mi abuelo de mí. Entonces, claro, él, como cosa de la vida, él es mi maestro. Hay otra gente que le toca un doble, un maestro difícil, ¿verdad? Que tiene que aprender a no hacer lo que pasó. Y por último, o casi último, los sanadores en el árbol. Díganme ustedes, ¿quién no ha tenido? Bueno, para mí este tema y encontrar esto fue genial, encontrar que hay sanadores en el árbol. Son esas personitas, todas esas que nacen con enfermedades congénitas, discapacidades físicas, mentales, incompletos, no videntes. Es bien sabido que cuando una persona nace así,
todo el mundo dice que son ángeles. Eso, mire, esos seres son maravillosos y especiales. Hay algunos que no son fáciles, ¿eh? Nos toca vivir con unos sanadores que nos sanan también nuestra personalidad. Pero lo que nos ha tocado seres especiales, como mi hermanita que ya partió, que era un ser inocente, porque ella tenía, cuando partió, 50 años, pero su mente era de 10 años, o sea, tenía un retraso en el aprendizaje. Y ella vino a reparar nuestra familia. Después yo tuve que investigar todo eso. Y ella mantuvo la familia unida, fíjense, una cosa espectacular. Y ella muere casi en la fecha de mi mamá, es decir, en la fecha de nacimiento de mi mamá, o sea que es doble también por fecha de fusión. Es una cosa impresionante lo que le pasó a ella. Y bueno, estos seres que vienen con esas enfermedades, que son seres maravillosos, pues también nos enseñan mucho en la familia. Los que tienen familiares así ya saben. Están los fantasmas en la familia, que son fallecidos, ¿verdad? Si su fecha de difusión coincide con mi fecha de concepción, y a mí me coinciden hasta 3 meses después. Una persona, vamos a suponer, una persona tiene la mamá de alguien pierde su niño y fallece en el vientre o al nacer, y 3 meses después yo soy concebido. Ahí hay un tema con esa persona que ya va a ser concebida como una parte de sustituto. Nunca me conoció y yo fui concebido después de que él muriera. O sea, eso ya lleva a un comportamiento, ¿verdad? En el cual pues la persona se repite la misma regla. Ha dicho, hermano murió antes de que yo fuera concebido. Ese es el fantasma o de un hermano fallecido o abortado, intencional o accidentalmente, previo a mi concepción. Entonces, estas personas viven depresivos, melancólicos, encerrados, porque es como si llevaran el muerto arriba. Y para colmo le ponen el nombre que tenían, el que murió, para recordarlo. El mismo nombre que llevaba su hermano muerto. Bien, imagínense cuando él va al cementerio y ve su nombre ahí. Es un muerto viviente. Eso tiene todo. Y también está el famoso yacente, que son personas que cargan permanente con aquel dolor vivido por la familia previo a su concepción, cuando ha habido una pérdida. Para terminar, lo más importante en esto es conectar con la gratitud a todos ellos, ya que lo más grande nos ha sido dado, que es la vida. Gracias a todas esas historias que hemos visto del sistema, hoy se ha removido mucho en nosotros aquí todo. Tú estás vivo. Gracias a todas esas historias que pasó el sistema familiar nuestro, hoy tú estás vivo o viva. Cuando yo no acepto a mi sistema familiar, no acepto lo que hizo mis papás, mi mamá, mi familia, mis hermanos, mis tíos, todo ese caudal de información que me pertenece, yo lo corto y no permito que me llegue, hago una gran resistencia y la vida que tengo no la tomo. No estoy siendo humilde, por lo tanto, hay que agradecer, porque si no, nos cobra factura todo esto. Hay todo un trabajo que se puede realizar desde este momento, cuando uno entra en el asentimiento, no en el perdón, sino en el asentimiento. A sentir tal lo que pasó como fue, sin juicio, sin juzgar. Que mi padre fue un tipo que hizo mucho daño, bueno, pues eso fue él. Ese es mi papá, ¿qué voy a hacer? También hizo algo bueno que me hizo a mí, o le puso la semilla, algo bueno puso. Pero yo lo lamento, que para él debió ser muy difícil, quién sabe la carga que llevaba, porque lo hizo llegar a ser así. O sea, uno debe entrar en ese asentimiento, no entrar en el juicio de que mi padre me abandonó. Yo tengo pacientes que conocieron a su padre solamente por la concepción, después nunca más lo volvieron a ver. Y así muchos casos rarísimos de padres ausentes o madres ausentes también. El tema es que este aspecto de la vida, de los dobles y del árbol genealógico, es un tema que nos acontece a todos y que debemos buscar la forma de abrir una puerta para este camino. La asociación ADACET, ¿verdad?, a través del método de Soto, Vivencia Esencial, invita a las personas que no conocen nuestra escuela, allá en México, aquí en Santo Domingo, en España, en Estados Unidos, en Perú, bueno, en varios países, 14, 15 países, invita, ya sea de forma online o de forma presencial,
a un módulo que se llama Descubriendo tu esencia espiritual, donde vas a recibir un conocimiento profundo de la psicología humana, con el cual pues van a aprender técnicas que le van a permitir resolver conflictos, miedos complejos, liberándote así de pensamientos negativos, propiciándote una vida plena. Y son técnicas de sanación que transforman los patrones inconscientes negativos y este tema de la herencia, o mejor dicho, del trabajo transgeneracional o de los ancestros. Estas son nuestras direcciones, pero la de allá se la dará Martita. Y nada, yo quiero pues dejarlo hasta aquí, porque ya no lo quiero cansar más. Es una hora que llevamos, 1 hora y media, exactamente, 1 hora 20 minutos llevamos. Es un tema mucho más amplio, pero bueno, espero que le haya motivado, aunque sea ahora a escarbar estos temas. De ninguna manera nos has cansado, Richard. Gracias. Excelente conferencia, pero no ha terminado, ¿verdad? Nos vas a dar una segunda parte. No. Por ahora no, queremos hacer un trabajo que ya Marta le va a decir, por eso ella tiene que tener los teléfonos de ustedes, porque queremos hacer un taller, pero eso lo vamos a combinar con ella por online, que lo hicimos con el grupo de Colombia, fue espectacular, con el grupo de Estados Unidos fue espectacular. O sea, yo creo que y pueden sacar grandes beneficios con ese taller. Lo tenemos así en mente todavía, pero ellos van a reunirse para ver cuál fecha es más factible y si es factible o no, etcétera, etcétera. O sea que hay un plan. Entonces deben tener que ustedes le dejen los teléfonos a Marta, para que los que puedan avisarle con tiempo, porque sería para el mes de junio, para darle un tiempito a que puedan planificar todo. Es lo que le puedo decir. Marta, micrófono. Richard, dos cosas sobre este taller. El título sería, a ver, tú dínoslo, ¿qué título? Mira, yo no, yo le puedo ofrecer un taller que ya lo tengo preparado y que ha sido tan beneficioso que yo creo que a todo el mundo le gusta. Sanar tu prosperidad a través de mis ancestros. Sanando la prosperidad. A través de tus ancestros. Entonces, ese es un taller que lleva más o menos 4 horas y lleva una parte vital que hay que planificarla con tiempo y todo. Por eso lo vamos a planificar, porque uno tiene que aprender que la familia también tiene tesoros, tiene desgracia, pero vamos a trabajar con ambas cosas, con las desgracias y con los tesoros. Y eso, miren, es espectacular. El beneficio de eso no tiene alcance. Si no, pregúntenselo a los de Estados Unidos y a los de allá de Colombia, lo hermoso que le ha sido, lo beneficioso que le ha sido este taller a ellos. Eso es lo que te puedo avanzar. Sí, gracias, Richard. Y la otra cosa que quería comentar es que hace unos días escuché una conferencia de nuestra amada presidenta a nivel internacional, la doctora Inga Rade Felfón, que cariñosamente es nuestra amada maestra Damarle, y en esta conferencia ella platica, a lo mejor tú tienes más información, pero ella platica que ella es doble o era doble, porque pues cuando uno sana deja de ser el doble, ¿verdad? Sí, claro. Era doble, no recuerdo si de su bisabuela o abuela, no recuerdo bien, tal vez tú tengas esa información, porque ese familiar de ella dejó su país de origen, que era Alemania, a los sí, 18 años. Yo conozco la historia, sí. Yo la acompañé, en esa historia la acompañé, sí. Y nuestra amada presidenta, la doctora Ingar, también dejó su país, Chile, a los 18 años. Sí, así me También en esa conferencia platica que esa misma abuela o tatarabuela, no recuerdo bien, salió volando por la ventana de un auto, solo dice así, no sé si fue un accidente. Y al parecer ella también salió volando por la ventana de un auto. Entonces la maestra platica en esa conferencia muchas cosas bien interesantes que igual y como es una conferencia pública,
se las puedo compartir por WhatsApp a Ah, todos. claro, Una compártela con charla llena de sabiduría, y sobre varios temas también. Sí, con la maestra estuvimos muy al tanto de su historia familiar porque me tocó ir a Chile y también estar allí, conocer toda su historia, inclusive las fábricas que tuvieron, los grandes secretos de la familia. O sea, fue muy interesante, es una historia fuerte, la verdad que es muy, muy interesante la historia de ella. Y ella, gracias a Dios, ha sanado tantas cosas de eso. Y fíjate que su papá con el tema del corazón, y fíjate, ella cómo sobrepasó su tema del corazón cuando el papá le pasó la misma cosa, lo mismo. O sea, es una cosa que se repite. Miren, hay que tener en cuenta eso para no solamente no repetir, sino darle una mirada consciente y ya eso hace que las cosas cambien. Cuando se habla de que nuestra visión cambia el momento, las cosas, los acontecimientos del momento. Entonces, cuando uno le da una visión consciente a lo que pasó, muchas de esas desgracias se minimizan y cambian, porque ya uno deja de juzgar y uno comienza a reconocer eso. Es muy interesante, pero bueno, cuando hagamos el trabajo que vamos a hacer, ahí vamos a enseñar a cómo recuperar también lo bueno, porque nada más no son las desgracias, hay que recuperar lo bueno de ellos. Y eso es la prosperidad que vamos a trabajar con eso. Ay, excelente, pues muchas gracias, Richard. No sé si alguien más tenga alguna duda o quisiera comentar algo Bueno. para también yo poderles invitar a dos eventos que tenemos aquí en México, a las personas que se encuentran en Guadalajara. Pero bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo, compartir. Agradecer. Hola Marta. Hola, hola. ¿Quién eres, Nancy? Nancy. Tengo una pregunta para Richard. A ver, Nancy. Claro, el video precioso cuando dice sanas inconscientemente, o sea, da los ejemplos muy lindos y no repetir. ¿Cómo es que se sana eso inconscientemente, Richard? Mira, la sanación tiene que pasar a esa parte, o sea, a veces uno inconscientemente sana muchas cosas que uno ni siquiera, porque ¿quién sabe las cosas que vivieron nuestros tatarabuelos? Díganme, uno ni siquiera lo conoció. Hay cosas de ellos que, fíjense que, ¿cuánto era el porciento, Nancy, que recibíamos de los tatarabuelos? El 100 Irma, ¿verdad? Hola, de los Irma. Decía un 25, me llamó la atención. 25 son los 75. 25 son los padres. 75. El de los bisabuelos es el 100% de los tatarabuelos. Exactamente, sí, el 100%. Y saben que ya eso es transgeneracional, porque uno apenas conoce hasta los bisabuelos muchas cosas. Y entonces uno con el comportamiento consciente que uno haga de la vida, la memoria de uno tiene guardada mucha información que lo hacen a uno repetir, porque la ley del árbol es la repetición. El árbol quiere mantener a uno en la repetición. Entonces uno tiene que traicionar a eso, haciendo lo contrario de la repetición. Es decir, si el padre o alguien era un gran asesino y la persona se preparó a amar la vida y a defender la vida, o hace, por ejemplo, le voy a contar algo personal, a ver si te responde. Cuando uno es médico, uno siempre quiere salvar a todo el mundo. Es como los bomberos, quieren salvar, pero hay gente que le toca, bueno, que uno no puede hacer nada, porque la circunstancia, o no hay medicamento en ese momento, o no hay la facilidad, o no hay, bueno, el tema es cómo se siente un médico cuando se le muere un paciente. ¿Ustedes creen que es fácil? O un bombero que no puede rescatar. Entonces, muchas veces cuando uno hace conciencia de eso, y uno dice, bueno, es que yo no soy el papá Dios, yo hago lo que puedo y mi intención no es que se muera, es lo que le tocó en ese momento. Y uno comienza a mirar la vida de otra manera. Uno comienza a reparar inconscientemente o ya consciente, porque lo hace consciente. Tiene que haber esa conciencia de lo que uno repara. Y quién sabe las cosas que uno inconscientemente ha reparado por un comportamiento, por un aprendizaje. Tú que has vivido grandes aprendizajes en la vida, uno ya no repite esos errores. Uno tiene que vivir en la aceptación. No, yo no quiero estar en este lugar, en este trabajo. Bueno, pues vete del trabajo. No, es que a mí me pagan muy bien.
Y entonces, ¿por qué te quejas del trabajo? Ah, bueno, porque me tienen explotado. Una persona me dijo eso y yo le dije algo muy duro. Le dije, bueno, pero ¿tú estás ahí por el dinero? Sí, por el dinero. Digo, bueno, pues eso se parece a lo que hacen otra gente que cobran dinero para hacer cosas, pero es como una forma de, no te prostituya en ese momento, amiga. Si no le gusta ese trabajo, pues si no lo puede agradecer, déjelo. No, acabar con el empleo, acabar con el que le está dando la chava, la comida, todo. Entonces uno tiene que ser, por eso terminé con la gratitud. Hay que agradecer muchas cosas y hasta la grande desgracia que nos ha pasado hay que agradecerlo, incluyendo las enfermedades, señores. En estos días yo hice un trabajo de una constelación y el tumor, el cáncer, le decía a la paciente que estaba enojada con ella. Oye eso, Nancy. Y entonces ella le decía, ¿por qué? Y bueno, y hubo una conversación tan interesante en donde la enfermedad quería que la reconocieran y que la vieran y que le dieran su lugar. Y bueno, todo eso se realiza porque el inconsciente tiene muchas facilidades para sanar muchas cosas. Mira, el inconsciente es un poder grandísimo en donde tiene unas leyes muy diferentes al consciente. Usted no puede hablar con el inconsciente y decirle, mira, inconsciente, eso que uno ha hecho, eso está mal. No, el inconsciente no entiende eso. Él no entiende así. Él entiende imagen, él entiende parábola, él entiende metáfora, él entiende cuento. Hay que buscar cosas que nos ayuden a sanar esas áreas inconscientes que tenemos. Entonces, por ahí es que yo te puedo decir, cada caso es diferente. Sanar inconscientemente no es que no nos demos cuenta, porque al fin y al cabo nos dimos cuenta que ya no nos está pasando eso. Algo hicimos nosotros que ni siquiera nos dimos cuenta, en el cual ya no estamos repitiendo pero lo ideal sería hacerlo de forma consciente, tener una conciencia de lo que, para no repetir de nuevo lo que los ancestros anteriormente vivieron y que uno no lo sabe, pero el inconsciente colectivo lo sabe y busca la forma de que lo repitamos para que lo sanemos. Lo que pasa es que uno no lo sana y se lo pasa a su descendiente. Entonces lo que uno no sana, viene un hijo y dice, no te preocupes, mamá, yo lo voy a hacer por ti. Y se enferma o se accidenta para pagar la consecuencia de lo que no se quiso sanar. Hasta eso hemos visto. Muchas gracias, Richard. Bueno. Pues para no extendernos más, damos por terminada la charla del día de hoy. Te agradecemos profundamente todo este tema, toda esta sabiduría que nos has compartido, que es tan extensa, pero ya ha sembrado en nosotros una semillita de inquietud, de ponernos a trabajar en toda esta información y de empezar a sanar esos aspectos. Y queremos también aprovechar este momentito para invitarles que el día sábado tenemos aquí en la institución, en ADASEC México, un evento muy lindo.